fases, líquido más delta, acá tengo una solución sólida. Fíjense, cuando yo acá tengo una sola fase, y vengo enfriando y entro a una zona de 2 fases, ¿qué toco a la izquierda? Solución sólida delta. Pero si me voy a la derecha, no toco el eje puro. Aparece otro sólido. Aparece otra solución sólida. Una fase que se llama gamma en este caso. Ustedes le ponen el nombre que quieren. Siempre que sepan que es una solución sólida. ¿En qué se diferencia la solución sólida gamma de la solución sólida delta? En los cristales, ya lo hemos visto cuando hicimos el análisis cristalográfico en la clase pasada. ¿Se acuerdan que los cristales se ven distintos de acuerdo a qué? A la composición de uno y otro componente que yo tenga presente. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Y si yo vengo acá, veo que tengo 2 fases sólidas en equilibrio. Sé que tengo un equilibrio líquido, sólido, chicos. Una vez que pasé al eutéctico, todo lo que está por debajo de la curva del liquidus, acá, tengo equilibrio con sólido y todo lo que esté por debajo es sólido. Entonces, acá voy a tener 2 fases sólidas, que es el compuesto, cristales del compuesto puro con solución sólida delta. Este punto, que como me presenta una recta horizontal y une 1, 2, 3 fases de distinta composición, también es un punto característico. Este punto, si este era un eutéctico, este es un eutectoide, se le agrega el final oide a la palabra cuando el equilibrio se establece entre un sólido que está en equilibrio con otro sólido de esta composición y con un sólido 2 de esta composición. Ven, acá tengo el líquido en equilibrio con un sólido y otro sólido, eutéctico. Es eutectoide cuando es el sólido que se encuentra en equilibrio con 2 sólidos de distinta composición. Si yo sigo enfriando, bien, en toda esta zona, lo que voy a tener, acá dice, mezcla eutectoide más el compuesto, mezcla eutectoide más gamma. Ellos consideran, los metalúrgicos, que la mezcla eutectoide son los cristales que aparecen en la composición del eutectoide y que tienen una composición, una forma como determinada. Para nosotros esto va a ser solamente una zona de 2 fases, donde yo me paro en cualquier punto y a cualquier temperatura dentro de esta zona de 2 fases, voy hacia la derecha y que toco solución sólida gamma, que va a estar en equilibrio ¿con qué? Con el compuesto, con cristales de compuesto puro, con estos cristales de este compuesto puro. Una zona de 2 fases. 2 fases, una fase, 2 fases, una fase, 2 fases, 2 fases, una que es el líquido, 2 fases, 2 fases. ¿Me entienden? Sí. Bien. Acá, listo. Acá tenemos todo. Esto es precioso. Este es ideal para practicar curvas de energía libre. Fíjense, todo esto es fase líquida. Por debajo de esta curva, en todos los diagramas de equilibrio líquido-sólido, por debajo de la curva del liquidus, lo que voy a tener es líquido en equilibrio con sólido y todo lo que aparezca por abajo va a ser sólido. A mí me llama la atención primero una cosa. Este compuesto, ¿sí? Este compuesto, el estaño 3, circonio 5, o 6, 5. ¿Qué tipo de compuesto es? Ya lo vimos la clase pasada. Tiene punto de ebullición congruente. Bien, pero sería, a ver, si pasa de sólido a líquido, ¿cómo es? De fusión. Sí, de fusión, Bien. perdón. No, está bien, está bien. Y dijiste congruente, perfecto. ¿Por qué es congruente?
Porque es una sola temperatura y no un rango de temperatura. ¿Cómo es una sola temperatura? Claro, a Cuando 1988 funde. pasa de sólido a líquido. Ah, sí, que cuando funde pasa de sólido a líquido a esta temperatura. Perfecto. Con la misma composición, ¿no? Que tenía acá. Muy bien. Ahora, ojo que el estaño circonio 4, ¿es un compuesto de qué? ¿Este es un peritéctico? ¿Esto es un peritéctico? ¿El estaño circonio 2, el estaño 2 circonio? No, no puede ser un peritéctico porque si fuera así se descomponería en sólido y en Descom- líquido. Y tengo dos sólidos. Se descompone en un Entonces sólido. sería, si es un sólido que se descompone en un sólido y otro sólido, en lugar de llamarse peritéctico, se va a llamar peritectoide. El estaño circonio 4 es un compuesto de punto de fusión incongruente, y ojo, que acá lo digo el incongruente, no porque cambie en un rango de temperatura, sino que este compuesto va a estar en equilibrio a 1127 grados con un sólido de composición, un sólido de esta composición, que es la solución sólida beta, y con otro sólido que es este compuesto, cristales de este compuesto. Entonces, a eso lo llamo compuesto de, en este caso no puedo decir punto de fusión incongruente, sino que le llamaría. ¿Por qué? Porque no funde, porque pasa de sólido, se descompone dando un sólido y dando otro sólido. Este sería un compuesto de punto de fusión incongruente o peritéctico, porque acá yo tengo un sólido que a los 1142 grados se encuentra en equilibrio con líquido de esta composición y con otro sólido de esta composición. Este es un compuesto de punto de fusión incongruente. Acá la incongruencia la dejamos no por el rango de temperatura, sino por el hecho de la reacción peritéctica, que para que cambie la temperatura debe desaparecer una fase. La fase que desaparece acá es la del compuesto, la del peritéctico. No sé cómo te llamas, que me dijiste recién que este era un compuesto de punto de fusión congruente. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. ¿Cómo? Joaquín. Ay, no te entiendo. Escúchame, me tienen que hablar claro y fuerte porque soy sorda, chicos. Joaquín. No sé si Ah, escuchaba. Joaquín, perfecto. Joaquín, escúchame, Joaquín, ¿me entendés por qué, de dónde viene la palabra congruente e incongruente en este caso? Sí, No por profe. el rango de temperatura, ¿ves? Sino que yo le digo incongruente a esto, que cuando funde este sólido, no funde dándome a esa temperatura un líquido de la misma composición que el sólido como lo hace acá, sino que cuando este compuesto se descompone, me da un líquido y otro sólido. A esto lo llamo compuesto de punto de fusión incongruente o punto peritéctico. A este compuesto no lo puedo llamar punto de fusión incongruente porque no pasa la fase líquida. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Por eso, el estaño circonio 4 es un peritectoide. Y acá, la fase alfa es otro peritectoide. La fase alfa es una zona de solución sólida que esa zona, que no tiene una estequiometría determinada, toma una estequiometría dada en este punto, una composición fija de circonio y estaño. Cuando la fase alfa llegue a los 982 grados, va a estar en equilibrio con solución beta de esta composición y con estaño circonio 4 de esta composición. Entonces, esto también es un pico que se ve de abajo como perdón. Acá es como que yo tuviera un pico abajo, un sólido que me da
un sólido 1 y un sólido 2. Esto también es una fase sólida que me da un sólido 1 y un sólido 2. Esto también es un peritectoide. ¿Y esto qué es? Eutéctico. Un eutéctico, perfecto, porque es líquido que va a estar en equilibrio con solución sólida beta de esta composición y el compuesto, cristales del compuesto estaño 3, circonio 6. ¿Acá qué tengo en esta zona de dos fases? Equilibrio líquido beta. Beta es Perfecto. sólido. Y acá esta línea de 232, ¿qué querrá decir? Que tengo en esta zona. Los cristales Sí. del Que los estaño son dos cristales de dos sustancias diferentes en equilibrio del componente puro y No, las sustancias, discúlpame, las sustancias son las mismas. Yo entiendo lo que vos me querés decir, pero escucha, vos decís dos sustancias diferentes, dos sustancias sólidas diferentes. Vos, yo sé lo que vos querés decir, pero no. Sí. A ver, decilo bien. Esto es por el examen después. está en Son equilibrio dos fases sólidas. acá abajo. Sí, el componente puro y el compuesto estaño 2. Ah, circonio. Bien. Pero Es- esto no llegaría a ser un eutéctico. Bien. Acá no tengo un eutéctico. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? A mí, profe, no me termina de quedar claro cuándo es incongruente y cuándo es congruente. Congruente es cuando yo tengo una línea recta que de sólido pasa directamente a la fase líquida. Fíjate que siempre que tenga un punto de fusión congruente, divide mi diagrama en dos. Yo acá podría dividir el diagrama en dos. Uno que sea estaño 3, circonio 6 hasta circonio, ese sería un diagrama de fases. Y el otro diagrama de fases, si vos taparas tapa la mitad del... Hagan el ejercicio de tapar con la palma de la mano la parte derecha del diagrama. Entonces, es como si tuvieran un diagrama desde estaño hasta estaño 3, circonio 6. ¿Ven que el estaño 3, circonio 6 se ve como un compuesto puro? Sí, Bien, si tapan la parte izquierda, desde estaño 3 a circonio 6, tapen la parte izquierda del diagrama con la mano. Tengo otro diagrama binario que empieza en estaño 3 circonio 5, perdón, hasta circonio. ¿Cómo actúa el estaño 3 circonio 5? Como un compuesto puro. O sea, un compuesto de punto de fusión congruente es un compuesto que está representado por una estequiometría definida que pasa de sólido a líquido a una temperatura determinada y manteniendo esa composición. En cambio, un compuesto de punto de fusión incongruente es también un compuesto, es otra línea recta que tiene una estequiometría determinada, pero que cuando quiere fundir o quiere desaparecer, no me va a dar líquido, sino que me da dos fases, una líquida y otra que es un sólido. Esto es una reacción peritéctica. Esto es un compuesto de punto de fusión congruente. ¿Pueden ver la diferencia o no? sí, ahora sí. Pero además de tener compuestos de punto de fusión congruente o incongruente, puedo tener zonas zonas incongruentes. ¿Bien? A ver si tengo un diagrama acá. Si no, yo les voy a mostrar alguno. Bueno, este es más complicado. Este es para que lo vean nada más. Acá, fíjense, líquido 1 y líquido 2. Profe, Y en no, el sí, diagrama del magnesio cesio, que es anterior, se puede ver eso de que está dividido en la mitad, que arranca el 50%. sí, porque acá, mira.
sí, acá arranca el 50%. No necesariamente tiene que arrancar el 50%, ¿eh? No, Porque pero acá, el, sí, el magnesio cesio, ahí tiene un punto de fusión congruente, por eso divide en dos al diagrama. el diagrama, exactamente, exactamente. Joaquín sos vos, ¿no es cierto? Sí. Joaquín. Bien, Joaquín. Tal cual, así es, Joaquín. Exactamente, acá al empezar el 50% está actuando como si fuera un compuesto de punto de fusión congruente, que es lo que vimos acá, abajo. ¿En cuál? En este. ¿Dónde estaba? Acá en este. Para. Ahí, en este. Acá esa separación, fíjate que se da no en 50, sino se da al 62%, más o menos de circonio. Quien me había preguntado recién tu nombre, una señorita, no sé cómo decir, una Luciana, chica, profe. Luciana, bien Luciana. O sea, Luciana y Joaquín son los que más hablan y preguntan. Espero que el resto se sume. Luciana, ¿entendiste? Sí, profe, ahora sí. El resto, nadie Profe, tiene yo, ninguna pregunta. Sí, te escucho. yo quería preguntarle, porque intenté hacer los diagramas de energía libre y no Sí. me terminé de cerrar. ¿Podemos ver con este gráfico? Es un ejemplo de cómo ¡Ja! hacer. En este gráfico, este es el gráfico más complicado para hacer el diagrama de energía libre. ¿Por qué es el más complicado? Porque acá, mira, si yo hiciera el gráfico primero, el hecho de que tenga este compuesto de punto de fusión congruente ya me dividiría mi diagrama en dos. Podría dividirlo en dos. Entonces, hacer curvas de energía libre de acá hasta acá o de acá hasta acá. Ustedes tienen que recordar esto. Cuando uno hace un diagrama, presenta este diagrama o las curvas de energía libre en función de la composición a distintas temperaturas, que lo hacen para todo el rango de composición. Esto es algo que surge de haber hecho el análisis de distintas soluciones. Pero en la práctica yo voy a estar o acá, o acá, o acá. Si yo le voy a decir, tengo una mezcla al 50% atómico y a 1400 grados, punto, los traje acá, a esta zona. Entonces, en esta zona, ¿qué fases tengo en equilibrio? ¿Qué composiciones? ¿Cuánto tengo? Y acá, en esta parte, cuando yo haga las curvas de energía libre, voy a tener que hacer ¿qué? Que me representen que esto existe. Ya las voy a hacer, déjame que trabaje, les muestro unos más, les muestro unas curvas de energía libre y hago las de estas. Pero las voy a tener que hacer a mano, chicos, porque si las hago con el Paint voy a demorar mucho ahora. Bueno, profe. ¿El resto lo entienden? Yo tengo una duda de esto, profe, todavía. Dale. No puedo ver el punto de fusión congruente, o sea, porque en el teórico vimos que era como que no tenía un rango de No tiene un punto de rango de fusión. temperatura, ¿no tiene? Claro, es que no veo ese punto, por eso. Sí, punto. Este Ah, sólido pasa líquido a 1988 Celsius. Es como que, a ver, es un compuesto puro. no, claro, es que lo había marcado yo más abajo, por eso no entendía. Está Ya, bien. ahora sí, Listo. ahora sí. Ojo con el punto de fusión. Ojo. ¿Qué han visto ustedes con el rango de temperatura? Cuando tengo una fase. Que cambia de fase en un rango de temperatura. Porque acá en el peritéctico, en este peritéctico, esta reacción peritéctica se produce a esta temperatura nada más. O sea, presenta un cambio de fase de sólido a líquido en un rango de temperatura, ya lo hemos visto en las curvas de enfriamiento, cuando yo tengo solubilidad, en estos casos. Acá. Cuando yo tengo solubilidad parcial, ¿se acuerdan que yo decía, bueno, tomo la solución 2, que tiene un 25%? O sea, esta, solución 2. Vengo enfriando líquido, 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 llegué a la curva de líquidos. Entro en la zona de líquido en equilibrio con un sólido que lo llamo alfa. Sigue enfriándose
En este rango de temperatura van precipitando cristales de alfa, pero eso no es un compuesto, es una zona de 2 fases, que es distinto. Los compuestos, tanto el punto de fusión congruente como el incongruente, no tienen un rango de temperatura para solidificar o para descomponerse. Son cosas distintas. ¿Pueden ver la diferencia? Sí, profe, cuando tenemos Bien. punto de fusión congruente, ¿sería que Sí. tenemos una mezcla de comportamiento azeotrópico? No, el azeótropo, Mezclando. se habla de azeótropo solamente cuando tenés equilibrio líquido-gas. Hablas de azeótropo de mínima o azeótropo de máxima. Si tuvieras acá estamos analizando todos líquidos sólidos, ¿viste? Sí. Ahora, si tuviéramos un equilibrio líquido sólido, donde, parecido a los que tuvimos acá, que tuviera la forma de un azeótropo, ¿bien? De un azeótropo de mínima, yo diría que es un equilibrio líquido sólido de solubilidad total, porque sería algo así. Solubilidad líquida y sólida total. Sería, espera, acá arriba me voy. Como este, pero se tendría una cosa así, acá y otra para acá, con un punto. Pero ese punto, acá de mínima, no se llamaría azeótropo, se llamaría un punto de solidificación o un punto de, si no se solidifica, de fusión de mínima, o un punto de fusión de máxima. El azeótropo solamente lo utiliza en el equilibrio líquido-gas. ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. El resto, Sí, profe. Sí, profe. sí, dígame. ¿En cuál? ¿En el último que estaba mostrando? Bien. Acá era. Este no. No sé dónde estoy. Este. Acá en 982, en un peritectoide. Sí. Decime. Claro. Alfa, claro. Y fíjate, es como que yo viera esto como un piquito para abajo, ¿no es cierto? El pico para abajo que te da un sólido y otro sólido. O sea, es un sólido alfa que cuando llega a esta temperatura se descompone dando un sólido beta de esta composición y cristales de este compuesto que tiene una estequiometría fija. ¿Está claro? Acá ninguno, ojo, acá ninguno se funde. Por eso es un peritectoide. Ninguno se funde, o sea, no pasa no, esto es un peritectoide, esto es un peritectoide porque son sólidos sólidos que me dan otros dos sólidos. Este es un peritéctico porque este sí, cuando llega a los 1142, está en equilibrio con otro sólido y con líquido. Esto es peritéctico y esto es peritectoide, peritectoide. Sólido, Profe. sólido, 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 sí. Profe, y en ese piquito que mostró usted hace Acá, rato, sí, en ese piquito habría fase alfa y beta en equilibrio. alfa, beta y cristales de este. O sea, pero en 3 el fases. otro hay Acá, como... No, acá, no, 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 ahí donde estaba poniendo el mouse antes. acá, Sí, en el piquito ese. acá, Sí, adentro. ¿Qué sí, tengo adentro. en equilibrio? Bien, ¿qué tengo? Alfa y beta, ¿no tendríamos? ¿Alfa y beta? Sí, señores, alfa y beta. Ah, bien, era eso. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este diagrama? Bien. ¿Puedo No. seguir con otro? Sí, te escucho. No, le decía que no tenía duda. Bien. Si nadie más va a preguntar, paso al otro. Acá la reacción sintética. Un sólido que me da dos líquidos, ¿ven?
tengo este sólido que se descompone dándome un líquido 1 y un líquido 2. Esta reacción es bastante rara, la sintáctica. ¿Qué quieren que les diga? Esto yo se los puse como ejemplo, pero no es algo que vaya a tomar en un parcial. En un parcial son más de este tipo, ¿sí? Más como este tipo, o como este que vimos que tenía muchos compuestos, o como este. Listo. Esos son los que más. Acá, esto es lo que les quería decir. Fíjense en este compuesto de dióxido de silicio y óxido de aluminio, ¿no? Esto es un peritéctico. ¿Por qué? Acá, en lugar de tener una línea recta, que es un compuesto que tiene una estequiometría determinada, yo tengo una solución sólida. Esta solución sólida va a tener esta fórmula cuando yo esté en este punto. Entonces voy a tener este compuesto que se llama mulita, o sea, este compuesto a base de la combinación de estos dos óxidos, totalmente metalúrgico, o puedo pensar en un mineral de la tierra, ¿bien? Entonces, durante todo este rango de temperatura y en estos rangos de composiciones, yo tengo una fase que la puedo llamar fase alfa. Esa fase alfa es una solución sólida que va a tener esta composición en este punto específico, a los 1890 grados y a los 66.5% molar de óxido de aluminio. Este compuesto sólido es un peritéctico, o esta fase es una reacción peritéctica, porque está en equilibrio con sólido, que es el óxido de aluminio, y con líquido de la composición que está ahí apenas al lado. A ver si lo pongo más grande. ¿Ven? ¿Ven dónde tengo acá la composición del sólido y dónde viene la curva de líquidos? Que termina Sí, profe. al lado. Bueno, Sí, profe. también es un peritéctico. Profe, ¿con qué sólido estaba en equilibrio? A ver si me paro acá. ¿No? ¿Qué toco acá? Ah, el Cristales de óxido de aluminio. Claro, dióxido de aluminio. entonces, exactamente. ¿Qué tengo acá? ¿Qué fases tengo? Líquido y dióxido de aluminio. Perfecto. Acá dijimos que esto, cuando yo tengo algo así, no sé qué es, me meto a zonas que yo veo que son de dos fases. ¿Bien? Si yo tengo, generalmente yo lo que voy a ver son zonas de una fase, dos fases, puedo encontrar. Si esta es una zona de una fase que la puedo llamar alfa, y mulita solamente se llama en este punto, porque en ese punto tiene la composición estequiométrica que cumple esto. Entonces, supongamos que esto es alfa. ¿Acá qué tengo? Alfa más Tengo líquido. Café líquido. Bien. Acá, Líquido y dióxido de Líquido silicio. y el compuesto puro. sí, líquido y los óxidos y el dióxido de silicio, cristales de compuesto puro. ¿Qué punto característico es? Eutéctico. Práctico. Eléctrico. Eutéctico. Eutéctico, muy bien, porque es un líquido que cuando llega a los 1587 queda en equilibrio con un sólido puro y otro, o sea, con un sólido, uno, en este caso cristales del óxido de silicio puro, y con otro sólido, que en este caso es mi fase alfa. Para que pueda seguir bajando la temperatura debe desaparecer una fase. Desapareció una fase, entonces acá ¿qué me queda? Alfa y dióxido de silicio. Alfa y el. Claro, alfa y cristales de dióxido de silicio. Estos son dos sólidos. ¿Y acá? El óxido de aluminio. Óxido de aluminio y alfa. Perfecto. Listo. Las fases ya saben determinarlas. Los puntos eutécticos y peritécticos ya saben. Las curvas de enfriamiento son muy fáciles. Ya le vamos a aplicar una regla de la palanca. Y este es el último que les muestro. Y vamos a hacer las curvas de energía libre. Fíjense acá. Acá tengo
Miren, magnesio con cobalto. Si yo vengo acá, ¿esta qué temperatura es? El La punto de fusión del temperatura de cobalto. fusión del cobalto puro. Bien, bien. Esto, Peritéctico. sí señor, es un peritéctico. Tengo una fase sólida, en este caso es un compuesto estequiométrico, que cuando llega a la temperatura de 970 está en equilibrio con un sólido 1 y un líquido. Bien, líquido de esta composición, y en este caso el sólido, son cristales puros de cobalto. Este punto, ¿qué punto es? Eutéctico. Perfecto. Estos 650, ¿a qué se refieren? El punto de fusión del magnesio. Sí, señores. ¿Y los 635? La La del temperatura. punto la eutéctico. Temperatura del eutéctico. Bueno, o sea que de los 20 puntos que puede valer un problema, ustedes ya tienen 10. No, mentira, las fases y los puntos valen 5 puntos. Esto era más fácil. Bien, pero saben hacerlo. Entonces, dijimos peritéctico. Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando tengo un peritéctico y un eutéctico? Tengo líneas rectas que me unen 3 fases en equilibrio, pero acá tengo esta línea recta que me une 2. ¿Qué quiere decir? Que cambió la forma alotrópica del cobalto. Hasta los 422 Celsius tengo cobalto con ¿cómo se dice? Una cristalización de tipo hexagonal, mientras que desde los 422 hasta los 970 el cobalto cristaliza en una forma cúbica. Pero acá, ¿qué tengo en equilibrio? ¿Qué hay en equilibrio acá? Cobalto y el compuesto. Sí, señor. Cristales de cobalto alfa más el compuesto magnesio cobalto 2. No sé cómo se llama. Acá también tengo 2 fases de equilibrio. Lo que pasa, 2 fases en equilibrio. Cristales de cobalto, pero que cristalizan de otra forma, bien, en equilibrio con este compuesto. Acá en esta fase, ¿qué tengo? En esta zona. Líquido con el Líquido. compuesto puro. Perfecto. Líquido con compuesto puro. ¿Y acá? Cristales de magnesio con el Ujú. compuesto. Con cristales de este. 2 fases. 2 fases, 2 fases, 2 fases, 2 fases, 2 fases, una fase. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, perfecto. Voy a dejar de compartir esto, les voy a mostrar otro, porque entonces ahí te voy a mostrar las curvas de energía libre. Déjame que vean dónde tengo el otro. No era esto.